Y para analizarla, entrevistamos al director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica de Uruguay, Ignacio Bartesagui. En Twitter lo consiguen como I-Bartesagui. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Amanda, un gusto. Bien, quisiéramos saber pues cuál es su impresión general sobre todo este conflicto que está ocurriendo en la región en cuanto a la presidencia de Mercosur y si específicamente será asumida o no por Venezuela. Pareciera que ya se está convirtiendo más bien en un impasse diplomático. ¿Qué considera usted? Sí, la situación que estamos atravesando en el bloque es muy grave porque está paralizado prácticamente en el momento en que no hay presidencia. Uruguay entregó la presidencia pro tempore, Venezuela la asume, pero no se la entrega a Venezuela-Uruguay porque no se da en el marco de una cumbre que es parte de la discusión. Venezuela la asume, pero los otros socios del Mercosur, Brasil, Paraguay y Argentina, entienden que no es legítimo que Venezuela haya asumido en esas condiciones. Por tanto, hoy estamos en un bloque sin consenso, en un bloque paralizado y a la vez en una crisis diplomática por las diferentes declaraciones que de un lado y de otro se han realizado en las últimas horas. ¿Cuánto más se puede retrasar, profesor, que se asuma la presidencia del bloque de Mercosur? Y podría durar varios meses este debate, porque en definitiva no están dadas las condiciones tampoco para aplicar el sistema de solución de controversias del Mercosur, o sea, que sea un tribunal el que defina esta disputa, me parece que sería lo más conveniente, pero allí restan algunos trámites burocráticos, si se quiere, entre otras cosas la definición por parte de Venezuela de los árbitros y algunos problemas más, pero realmente de momento que no hay negociación, que están cortadas las negociaciones, que las cancillerías están elevando la tensión con declaraciones y que las propuestas de Argentina, de Brasil y de Paraguay son inviables jurídicamente porque no cuentan con la aprobación de Venezuela y tampoco Uruguay, esta situación puede durar varios meses. Específicamente desde Venezuela, todos los actores políticos ya parecen estar involucrados. De hecho, el día de hoy, el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento venezolano, el diputado Luis Florido, viajó hacia Brasil para conversar sobre el tema y ya hubo un pronunciamiento de parte de la Cancillería de Brasil. José Serra se refería específicamente al referendo revocatorio. ¿Usted cree que estas presiones que han habido, estos pronunciamientos, también Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha dicho cuál es su posición sobre esto? ¿Usted cree que va a tener algún resultado en la política interna de Venezuela? ¿Se va a promover el referendo revocatorio efectivamente desde el bloque, desde Mercosur? Yo creo que es lo que está esperando el Mercosur, pero ahora bien, la situación, el Mercosur tampoco tiene consenso para aplicar la cláusula democrática, debido a la crisis que atraviesa política, económica y social que todos conocemos en Venezuela. Entonces, desde el momento que no está ese instrumento jurídico, realmente lo que queda es una negociación, lo que queda es que Venezuela mejore su situación interna y dé los pasos hacia habilitar el referéndum revocatorio, que yo creo que es lo que están esperando los socios del Mercosur, una respuesta de Venezuela a que va a escuchar finalmente la voz del pueblo en un referéndum revocatorio. Si esta situación empeora en los próximos meses, o sea, o se sigue postergando la aprobación del referéndum revocatorio, podría eventualmente cambiar las posiciones de algunos miembros del Mercosur en cuanto a la aplicación de la cláusula democrática. Pero por el momento no está dado ese consenso. Entonces se da esta situación jurídica y política a la vez, porque por lo jurídico Venezuela debería asumir la presidencia, salvo que esté suspendido, pero no lo está porque no se aplicó la cláusula. Entonces Uruguay tiene esa posición que, Amanda, yo comparto porque es importante respetar las normas, pero por otro lado también hay que entender que Venezuela atraviesa dificultades que justificarían de repente la aplicación de la cláusula democrática, y en ese caso Venezuela estaría suspendido. O sea, todas las presiones que se den para que se mejore la situación de Venezuela creo que son bienvenidas y que el bloque está esperando eso, pero tampoco es bueno que desde algunos miembros del Mercosur se presenten reacciones tan extremistas de querer excluir a Venezuela o Uruguay, porque de ahí lo que se está afectando es el bloque, es la institucionalidad del bloque, y eso es muy riesgoso. ¿Se refiere usted directamente a esta presión, como la calificó Uruguay, de parte de Brasil? ¿Usted cree que esto perjudica justamente no únicamente las relaciones en la región, sino también el desarrollo de esta decisión, del consenso que podría haber o no en cuanto a la presidencia del Mercosur? Claro, claro, y la solución desde el momento en que no hay negociación posible y que las declaraciones y que además las propuestas que se realizan por parte de Brasil y de Paraguay y de Argentina son excluir a Venezuela y de excluir a Uruguay, lógicamente no veo una solución en el corto plazo. Entonces lo que uno apela es a la seriedad de todas nuestras cancillerías, a evitar que se hagan declaraciones
rimbombantes o muy agresivas de un lado y de otro, porque tampoco hay que reconocer que Venezuela ha hecho declaraciones totalmente fuera de lugar también. Entonces estamos realmente en cancillerías que no están manejando bien esta situación y que no están prestando atención al fondo del asunto, que es un Mercosur que tiene que ayornarse, un Mercosur que tiene que tener una visión más moderna y que tiene que insertarse al mundo. Con esta debilidad institucional que estamos mostrando y que no logramos ponernos de acuerdo en el traspaso de la presidencia, que tendría que ser automático, lógicamente estamos afectando la viabilidad del Mercosur en el futuro. Usted me decía que hasta tanto no haya una decisión firme en cuanto a si se va a realizar o no el referendo revocatorio este año en Venezuela, pues no va a haber una posición determinante de parte de los diferentes países que son miembros del bloque. ¿Estaría entonces jugando el referendo revocatorio un papel crucial en esta disputa? Sí, lo está jugando y si la situación en Venezuela empeora en términos sociales, yo creo que el acercamiento en estas últimas semanas de Venezuela a Colombia es clave para descomprimir un poco la presión que está teniendo Venezuela en una situación que se observa con mucha preocupación. Entonces, si de aquí a fin de año no se dan señales claras respecto al referéndum revocatorio, sí imagino que la posición en el Mercosur estaría más cerca de un consenso respecto a la aplicación de la cláusula democrática. No digo respecto a la asunción de la presidencia por parte de Venezuela, pero es bueno aclarar a la audiencia que si se le aplica la cláusula democrática a Venezuela, no podría asumir la presidencia pro tempore, entonces automáticamente pasaría a Argentina y ahí estaríamos en un escenario dentro del cumplimiento de las normas. El escenario actual es totalmente por fuera de las normas, como lamentablemente es un camino que ha seguido el Mercosur en los últimos años, y eso no es bueno para un bloque comercial que necesita profundizarse y que necesita tomar de ahora en adelante buenas decisiones. Profesor, ¿cuál es la posición específicamente de Uruguay? Algunos creían que pues, el gobierno de Tabaré Vázquez estaba promoviendo lo que decía la oposición venezolana acerca del referendo revocatorio, de respetar el orden constitucional en el país. Sin embargo, con la declaración que él daba diciendo que no aceptaba presiones de Brasil, algunas personas han dicho que esto pues, no queda claro. Usted que se encuentra justamente en ese país, ¿qué opina? ¿Cuál es la posición? Yo debo reconocer que en cuanto al traspaso de la presidencia pro tempore y la posición de la Cancillería uruguaya, Uruguay sí ha sido claro. El cumplimiento de las normas ha sido lo fundamental y ha defendido esa posición y yo la comparto. Por otro lado, Amanda, hay que reconocer que creo que Uruguay no ha sido claro frente a condenar o no la situación de Venezuela. Ahí sí ha sido un poco más difuso en cuanto a aplicar o no la cláusula democrática. Esa es la discusión de fondo. Uruguay quizás no tanto por una posición del presidente o de su canciller o de muchos ministros, sino de repente más por parte de lo que sería el gobierno y la izquierda un poco más extrema de nuestro país, está contrario a aplicar la cláusula democrática. Entonces, la posición sería, no estamos pensando en que Venezuela está incumpliendo con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esa es la posición de Uruguay. Pero por otro lado, también muestra mucha preocupación por lo que está ocurriendo, naturalmente. Entonces dice que hay un gobierno que preocupa, que hay medidas del gobierno venezolano que preocupan, incluso el canciller definió a Venezuela como una dictadura, como una democracia autoritaria. Entonces, allí donde está un poco, el mensaje ya no es tan claro en ese caso, y la diferencia me parece que lo que puede terminar de inclinar la balanza hacia aplicar la cláusula democrática o hacia una posición más condenatoria de parte de Uruguay frente a lo que ocurre en Venezuela, podría ser que empeore la situación y que el manejo que haga el presidente Maduro frente a habilitar o no el referéndum revocatorio podría cambiar la posición de Uruguay. Uruguay ahí sí mostrarse un poco más firme frente a Venezuela. Pero es claro que no solo Uruguay se ha mostrado difuso, se ha mostrado poco claro con Venezuela. También ha ocurrido en Argentina. Recordarás que inicialmente Macri quería aplicar la cláusula democrática, después por una disputa con su canciller Malcorra dijo que no. En OEA muchos países que tenían una posición contraria a Venezuela cambiaron sobre la marcha. Entonces, esto es algo que es mucho más amplio que Uruguay, donde está poco clara la posición contraria a Venezuela y si bien yo creo que está muy claro el problema que vive Venezuela, en eso hay acuerdo. Lo que no hay acuerdo es cómo solucionarlo. Bien, democracia autoritaria, pareciera que es una nueva denominación para la ya larga lista que existe en cuanto al sistema venezolano. Profesor, ayer el presidente Nicolás Maduro decía que Venezuela está en batalla para salvar al Mercosur de la Triple Alianza.
Específicamente se refería a Argentina, Paraguay y al gobierno de Brasilia. ¿Le interesa realmente a Venezuela esta presidencia de Mercosur y por qué? ¿Por qué es tan fundamental que hasta incluso el presidente Nicolás Maduro pues no ha dejado de pronunciarse, no se ha mantenido al margen? Primero quiero dejar en claro que esa comparación histórica que hace el presidente Maduro es totalmente improcedente y hasta no técnicamente correcta. Pero en definitiva, lo que está demostrando el presidente Maduro es su necesidad de asumir la presidencia para obtener legitimidad de la región. Ese es el fondo del asunto. Naturalmente que la presidencia pro tempore del Mercosur no es importante, no se toman allí decisiones trascendentes y además Venezuela mucho menos, porque Venezuela, ponte a pensar Amanda, que Venezuela ni siquiera participa en las negociaciones Mercosur-Unión Europea, que es lo más importante que le está ocurriendo al Mercosur en los últimos años. Ni siquiera participa de esa negociación, pero tampoco de otras. Y además le restan incorporar todavía un número importante de normas. Entonces, desde el 2006, cuando ingresa Venezuela al Mercosur, y desde 2012, cuando se aprueba finalmente su protocolo de adhesión, Venezuela siempre ha sido una especie de outsider del Mercosur, esto hay que dejarlo bien claro. Entonces, ahora su reacción y la posición de Maduro frente a que está salvando al Mercosur, no, la verdad que eso no es creíble. Esa es una posición de política interna donde Maduro necesita legitimar y no perder fortaleza y mantener su presidencia pro tempore del Mercosur como la mantuvo en la UNASUR, porque eso colabora con sus intereses de estabilidad interna, pero no porque realmente sea mercosuriano o porque piense en el Mercosur. Ahora bien, así como digo eso, digo, las normas validan de que debería ser Venezuela el que asuma, salvo que esté suspendido. Y como no está suspendido, aunque a mí personalmente reconozco que no me gusta nada la situación que se atraviesa en Venezuela, especialmente por lo que atraviesa su pueblo y que queremos una Venezuela distinta, naturalmente que desde el punto de vista de las normas es lo que le correspondería. Entonces, así está todo, es muy complejo porque se mezcla lo jurídico con lo político y además con los problemas internos. Nombras a Venezuela, pero también hay que atender los problemas internos de Brasil, que es un gobierno interino y que tiene también presiones de la oposición de Venezuela. Muchísimas gracias, profesor Bartesagui. Por supuesto que interesantísimo este tema y seguirá dando más de qué hablar. Estaremos muy atentos para hacerle seguimiento y para próximos contactos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a las órdenes.